opción incierta a un pago cierto por conducto de la conciliación para dentro de un mes y no tener esa expectativa de que si me voy a ganar 80, 50, 60 o nada en varios años, porque fíjese que la demanda fue radicada en 2021 y hasta ahora estamos en la primera audiencia y faltan más audiencias y recurso a apelación e inclusive casación. Entonces también para que tengan en cuenta ese tema como de concretar esa expectativa que usted tiene una cifra cierta y pagadera que puede cumplir la empresa. Gracias. Gracias, doctor Cristian. Sí, estos procesos realmente no son tan ágiles, pueden tardar bastantes años. Pero bueno, como veo que está muy lejos la expectativa, la posibilidad de un acercamiento, vamos a declarar fracasada esta audiencia de conciliación. Las partes quedan notificadas en estrados. Excepciones previas, revisados los escritos de contestación de demanda, ninguna fue propuesta con tal carácter, de ahí que no haya lugar a pronunciamiento en ese sentido. Saneamiento, revisado el expediente en su integridad, el despacho observa que no existe irregularidad ni nulidad que invalide lo actuado, así como tampoco hechos o circunstancias que generen sentencia inhibitoria. Vamos a proceder a fijar el litigio. De acuerdo con el escrito de contestación de la demanda arrimado, y en cuanto a los hechos que acepta y los que no acepta el extremo pasivo, se tiene que el problema que se va a dilucidar en este despacho es si las demandadas efectivo limitada y dar ayuda temporal S.A. y el señor José David Benítez Herrera, existe un verdadero contrato de trabajo a término indefinido entre el 4 de septiembre de 2017 y el 30 de marzo de 2021. Asimismo, si entre efectivo, limitada y dar ayuda temporal S.A. por las relaciones de intermediación laboral son solidariamente o no responsables de las acreencias que existan a favor del demandante. Asimismo, vamos a dilucidar si los pagos por bonos de servicio, auxilio de formación, auxilio de alimentación y auxilio de vivienda constituyen o no factor salarial y si hay lugar a la reliquidación de salarios y prestaciones sociales. Asimismo, si en virtud de ello las demandadas deben reconocer a la parte actora las sanciones moratorias. Esta decisión se notifica en estrados. ¿Tienen alguna manifestación los apoderados? Señor juez, tendría una manifestación y es solicitarle permiso al señor juez para que la doctora Natalia pueda retirarse de la audiencia, toda vez pues que en esta etapa no es necesaria su presencia para que pueda atender las responsabilidades de su trabajo. Muchas gracias. La doctora Natalia es Representante legal de, suplente de dar ayuda temporal, señor juez. permítame un momentico. Es que en la parte de pruebas se decretó el interrogatorio contra ayuda temporales. Quiero, por economía procesal, quiero agotar los interrogatorios el día de hoy. Problema, señor juez. Ella puede volver a conectarse cuando sea el ¿Sí? momento de rendir la declaración, sino que es que tiene Listo, como una cosita que tiene que atender urgente, entonces tiene que salir de la oficina en este momento. Muchas gracias. listo. Claro que sí, doctora. Se la utiliza para que se retire temporalmente. Perfecto, muchas gracias, señoría. Permiso. Listo. Como quiere que no hay más manifestaciones por los apoderados, procederemos al decreto de pruebas pertinentes. En favor de la parte actora tenemos documentales. Por ser procedentes, se decreta la documental relacionada en el folio 16 del archivo 09, obrante a folios 21 a 79 del mismo archivo. Interrogatorios de parte, por ser procedentes, se decretan los interrogatorios a los representantes legales de efectivo limitada y dar ayuda temporal S.A.
En cuanto a las pruebas en poder de las demandadas, la parte actora nos solicita que Efectivo Limitada y Dar Ayuda Temporales aporten copia de contratos desprendibles de nómina, certificados pilas, certificaciones laborales y liquidaciones de todos los contratos. En criterio del despacho no se decretan como quiera que con la prueba que obra en el plenario y aportadas en su momento en las contestaciones por ayuda temporales y dar ayuda y, perdón, de ayudas de efectivo limitada y dar ayuda temporales, es posible evacuar o definir el litigio. En consecuencia, repito, no se decreta estas pruebas en poder de las demandadas. Pruebas en favor de dar ayuda temporal S.A. Documentales, por ser procedentes, se decreta la documental relacionada en el folio 16 del archivo 15, que se encuentran a su vez en los folios 18 a 152 del mismo archivo. Interrogatorio de parte, por ser procedente, se decreta el interrogatorio a la parte actora. Pruebas a favor de efectivo limitada. Tenemos en su contestación las documentales relacionadas a folios 132 a 133 del archivo 17 del expediente digital y que a su vez se encuentran en los folios 135 a 230 del mencionado archivo. Interrogatorio de parte, por ser procedente, se decreta el interrogatorio al demandante con exhibición de documentos. Testimonios, por ser procedente, se decreta el testimonio de Cielo Salinas Benítez. Ahora tenemos documentales en cuanto al llamamiento en garantía. Por ser procedente, se decreta la documental relacionada a folios 11 y 12 del archivo 17 del expediente digital, obrante a folios 13 a 79 del mismo archivo. A favor de Berkeley Colombia Seguros, tenemos las documentales relacionadas a folio 53 del archivo 31 del expediente digital, obrante a folios 55 a 198 del mencionado archivo. Esta decisión se notifica en estrados. ¿Tienen alguna manifestación los apoderados? No, señor juez, gracias. Listo. Como quiera que no hay manifestaciones de los apoderados, el despacho se constituye en audiencia de que trata el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Se dispone en ese sentido incorporar toda la documental que fue decretada en audiencia del artículo 77 y se les asignará el valor probatorio que en derecho corresponda. Procederemos a la práctica del interrogatorio de parte de los representantes legales de Efectivo y Dar Ayuda Temporales S.A. solicitados por la parte actora. Comenzaremos con la representante de Efectivo Limitada, doctora Ilva. Señor juez, disponible. Listo. Doctora Maybel. Sí, señor. Sí. Listo. Doctora Ilva, levante su mano derecha, ¿es tan amable? ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que usted va a rendir? Sí, juro, señor juez. Recuerde que si usted me falta la verdad, puede incurrir en responsabilidad penal. Es correcto. Doctora Maybel, usted puede hacer las 20 preguntas pertinentes. Ya usted sabe cómo es el interrogatorio. Gracias, señor juez, muy amable. Sí, señora, sírvase manifestar al despacho si usted, su empresa efectivo, conoce al señor José David Benítez y qué tipo de relación ha tenido con el señor José David Benítez. Sí, señora. El señor José David Benítez fue un trabajador enviado en misión por la empresa Dar Ayuda para apoyar a la organización en unas labores del área de mercadeo. Sírvase manifestar al despacho de qué fecha a qué fecha el señor José David Benítez prestó el servicio para la empresa de Efectivo Limitada. El señor José David no prestó servicios para la empresa directamente, los prestó como trabajador enviado en misión. Los extremos de la relación, pues, los conoce, pues, Dar Ayuda directamente. Sin embargo, por lo que recuerdo y la investigación que hice, pues,
más o menos fue alrededor del año 2017, septiembre, hasta agosto del 2019. Posteriormente fue a partir de septiembre 2019 hasta diciembre de 2020, posteriormente de enero de 2021 hasta diciembre de 2021 y pues hasta ahí concluye la misión por la que fue enviado el señor José David a la empresa Efectivo Limitada. Sírvase manifestar al despacho cómo es cierto, sí o no, que el señor José David Benítez Herrera prestó sus servicios para la empresa Efectivo Limitada y la Objeción. labor. Responda. ¿Sí o no? No, la vinculación fue a través de la empresa Dar Ayuda, quien lo envía en misión para ejecutar unas labores específicas relacionadas con los contratos que tenía Efectivo Limitada con la empresa Dar Ayuda. Sírvase manifestar al despacho cómo es cierto, sí o no, que el señor José David Benítez Herrera, o no, le cambio la pregunta, discúlpeme. Manifiesta al despacho cuál era la labor que prestaba el señor José David Benítez Herrera para la empresa Efectivo Limitada. Las labores eran de apoyo al área de mercadeo, son labores variadas porque pues cada año la organización pues se fija, tenemos un sistema de gestión donde se fijan unos objetivos específicos y cada año pues el área de mercadeo también tiene un plan de trabajo específico que pueden ser diferentes actividades. Unas actividades pueden ser de impulso de algunos productos, visita de puntos, organización de eventos que fortalezcan las marcas, ese tipo de actividades relacionadas directamente con el apoyo a cierto tipo de productos, el mercadeo de ciertas actividades y de actividades específicas o eventos específicos de los que se necesitaran para el cumplimiento un poco de esos objetivos del área de mercadeo que fijaba cada año la organización. Sírvase manifestar al despacho, como usted dice que el señor José David Benítez estaba en misión. ¿Cómo se tramitó esa solicitud del señor José David Benítez y a quién se le tramitó para que llegara en misión para la empresa con ustedes? No entendí la pregunta, ¿cómo, o sea, Sí, a usted qué se dice que refiere o cómo el señor estaba en misión, ¿cierto? es correcto? Entonces, ¿por quién estaba contratado? Por la empresa Dar Ayuda. Bueno, como dice que estaba contratado por la empresa Dar Ayuda, ¿cómo hacían la solicitud ustedes a la empresa Dar Ayuda para que le llegara este tipo de personal? Pues dentro de los contratos de prestación de servicios de temporales, pues se fijaban unos objetos específicos de acuerdo con esas necesidades, pues se hacía la solicitud a la empresa Dar Ayuda para la vinculación de personal especializado que cubriera esas necesidades. Dentro del tiempo que el señor José David Benítez Herrera prestó sus servicios, ¿hubo vacíos donde no se contrataba al señor o fue un contrato desde el año 2017 hasta el año 2019 corrido? No, los contratos, como le digo, obedecían a cada una de los contratos de prestación de servicio que se fijaban cada año, que se suscribían cada año con Dar Ayuda y pues cada año los contratos tenían un objeto específico y pues por esa razón los contratos tenían las interrupciones normales, necesarias para poder establecer al año siguiente una nueva necesidad, una nueva vinculación, si era necesario o no, si qué actividades por el lado de la compañía pues se iban a promover, qué mercadeo se iba a hacer, cuáles eran las promociones que se iban a hacer y pues por eso se daba un tiempo para poder establecer exactamente qué tipo de actividades se iban a requerir. Sírvase manifestar al despacho estos tiempos que usted dice que se daban, ¿de cuánto eran
y de qué tiempo a qué tiempo se daban. Porque pues usted No, dice se daba un tiempo, pero no ha manifestado, no ha dado claridad de qué tiempo a qué tiempo se suspendía la actividad o cómo se hacía. eh, la empresa Dar Ayuda, pues los tiempos se fijan, como le digo, se fijaban por los contratos de prestación de servicios. No, no tengo la precisión de cuántos días, meses era. Lo que sí es cierto, como le digo, es que nosotros cada año pues fijábamos con la empresa Dar Ayuda el objetivo de la prestación del servicio y de acuerdo con las metas o las actividades que habría que hacer, pues se solicitaba el suministro de personal. Desconozco, en este momento no tengo la claridad de cuántos días fueron, pero pues Listo. Señale cómo se determinaba o comunicaba que esta obra o esta labor había terminado. porque como le digo, cada año se fijaban los objetivos, cada año se fijan los objetivos. Nuestra empresa, la empresa, puede hacerle un recuento, Efectivo Limitada fue habilitada en el año 2014 por el MINTIC. Cada año la empresa tenía un objetivo específico: crecimiento en ventas, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de estrategias digitales, desarrollo de la red, el crecimiento de la red de oficinas. Todos estos objetos o todas estas necesidades se plantean cada año y dependiendo de esa necesidad y de cómo iba a apalancar el área de mercadeo esa necesidad o ese objetivo, pues se hacía la solicitud del suministro de personal. Sírvase manifestar al despacho o precise quién daba las órdenes al señor Benítez Herrera para el desempeño de esas labores. De manera inicial, pues se fijaban las condiciones por dar ayuda al ser enviado en misión y por delegado de dar ayuda, pues internamente pues había toda una coordinación de actividades por parte de personas que podían ser de la compañía o podían ser personas externas a la compañía, dado que el área de mercadeo también tiene contratación externa de empresas dedicadas a la publicidad que prestan servicios especializados en este tipo de actividades, de manera que podía estar apoyando también a esas labores de las empresas externas que nos apoyan a nosotros en las gestiones de mercadeo y las actividades de mercadeo de determinados productos y servicios. Pero en este caso preciso que le estoy preguntando al señor Benítez Herrera quién le daba las instrucciones y quién era el que le controlaba su ingreso, su salida, la labor desempeñada, todas las funciones que él desempeñaba, quién directamente le daba esas instrucciones. Objeción, su Como le, señoría, está haciendo varias preguntas en una sola. No, le estoy ¿Quién le da, preguntando. quién le daba órdenes al demandante? Como le digo, hay una estructura en la compañía donde pues hay un líder de mercadeo y esa persona pues tiene a cargo la distribución de las funciones y la distribución de las actividades relacionadas con el área de mercadeo y el plan de mercadeo anual que se fija. Siguiente pregunta, doctora Maybel. Pregunta, sí, doctor, permítame. Señale a qué área o dependencia el señor Benítez tenía que reportarse, si tenía un permiso, si quería salir, a quién tenía que darle información de su labor desempeñada, Al líder de mercadeo. de quién era ese líder de mercadeo. De Efectivo Limitada. Explique al despacho quién hacía los pagos al señor José David Benítez por toda la labor desempeñada con efectivo limitado. Dar ayuda. ¿Usted tiene conocimiento cuánto pago se le hacía, cómo se le hacía ese pago? No, desconozco, ya es un tema de dar ayuda por ser su empleador directo. ¿Tiene conocimiento que el señor Benítez recibía unos bonos de servicio de auxilio de formación y que se le pagaban como parte del salario al señor José David Benítez? No tengo la precisión ni el conocimiento de un tema que corresponde a dar ayuda. Listo. Bueno, señor juez, no tendría más preguntas que formular. Gracias.
Gracias, doctora Ilva. Gracias, señor juez. Vamos con el interrogatorio a dar ayuda temporales. Gracias, señor juez. Me voy a comunicar con la doctora Natalia para que se conecte. Un segundito, por favor. Gracias. Buenos días. Listo, doctora Natalia. Sí, ¿cómo está, doctor? Bueno, vamos a practicar un interrogatorio de parte que le va a hacer la apoderada de la parte actora. Entonces, por favor, levante su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Lo juro. Recuerde que si falta la verdad puede incurrir en responsabilidad penal. Perfecto, ¿Listo? señoría. La doctora Maybel va a hacerle un máximo de 20 preguntas que pueden ser asertivas o no, y si usted quiere hacer alguna aclaración, también lo puede hacer. ¿Listo? Perfecto, señoría. Claro que sí, su señoría. Listo. Doctora Maybel, ¿tiene usted el uso de la palabra? Gracias, doctor, muy amable. Sírvase manifestar al despacho. Sí, conoce al señor José David Benítez, ¿por qué lo conoce y de dónde lo conoce? Al señor José David Benítez no lo conozco pues de manera personal. Lo que identifico es que es un trabajador en misión que estuvo al servicio de nosotros para las empresas usuarias, para empresa usuaria Efecti. Sírvase manifestar al despacho. ¿De qué fecha a qué fecha estuvo contratado el señor José David Benítez, como usted acaba de manifestarlo, con ustedes para ser trabajador en misión? Él estuvo en diferentes contratos, en varios contratos con nosotros para el servicio que requería el usuario. Sí, pero por favor le puede aclarar al despacho de qué tiempo a qué tiempo estuvo contratado, es lo que estoy preguntando. La fecha exacta de los contratos estaría pues como en los diferentes documentos que se adjuntaron. No sé si leo cada uno de los documentos que se adjuntaron, de los No, contratos. doctora, no. Lo que se acuerde, lo que Bueno, tenga conocimiento. que tenga conocimiento, sí. Tuvo un primer contrato en misión, creo como del 2000, pues las fechas exactas, pero creo que, bueno, tuvo el primer contrato en misión, creo que en 2017, diferentes contratos, luego tuvo otro en el 2018, bueno, y el último fue más o menos como el 16 de enero del 2021. Sírvase manifestar al despacho. Dice que el señor José David Benítez estaba en misión. ¿A qué empresa fue enviado en misión y cómo fue la fundamentación para enviarlo a la empresa a ese trabajo? Señor juez, son Eh, dos preguntas distintas. Por favor, la cuenta como dos preguntas. Muchas gracias. Sí, separadas. ¿A Listo. dónde ¿A fue qué? y cuál fue la fundamentación para ese envío de misión? Listo. La misión, él desempeñó las misiones
para la empresa usuaria efectivo limitada. Y la segunda pregunta, ¿cómo se sustenta con la necesidad del usuario? En este caso, para otros usuarios efectivo limitada, el usuario es el que nos dice la necesidad que está buscando, la solicitud, la búsqueda del perfil, la persona que requiere. Nosotros hacemos pues como toda esa búsqueda y dependiendo de todos los filtros que realizamos como empresa de servicio temporal, ya enviamos al trabajador para que hiciera esa misión. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué función iba a cumplir allá? Como tuvo diferentes contratos, recuerdo pues como el último que era muy enfocado a ser el promotor en ventas, perdón, promotor en mercadeo. Ese era como uno de los objetivos que él desempeñó en los diferentes contratos, todo asociado como al tema de mercadeo. En Sirva, esos diferentes, qué pena, doctora, en esos no, diferentes tranquilo. contratos más o menos el objetivo era ese, ¿sí? Promotor de mercadeo. El objetivo sí, todas las tareas asociadas al tema de mercadeo. Continúe, doctora Maybel. Gracias, doctor. Y sirva a manifestar a Kiara porque pues contestó que sí, que era promotor de mercadeo, todo esto, pero ¿cómo se hacía el requerimiento? No me ha dicho cómo lo hace la empresa. Todo, Efectivo. Sí, todos los requerimientos llegan a través por parte del usuario, del interesado del servicio que es el usuario. El usuario es el que revisa pues su necesidad por picos de producción, por alza o por alza de la misma producción. Y ellos a su vez, pues nosotros como empresa de selección y contratación, trabajamos esa necesidad y buscamos la persona. Entonces nos llega la solicitud del requerimiento a través del usuario por su necesidad. Hubo, Como, qué pena, doctora, ¿hubo algún pico tranquilo. de producción para el caso de la contratación del señor José Benítez en esos contratos que fue enviado en misión? Sí, ¿Algún por lo general pico, el sí? usuario. Sí, el usuario es el que nos hace la solicitud a través de esa alza de producción. Sírvase manifestar al despacho. Eh, si dice usted que fueron varios contratos, ¿sí? ¿Cuáles fueron los términos de un contrato a otro? Porque hay unos vacíos laborales en los cuales el señor deja de laborar y está en disposición para la empresa de 10, 15 días. ¿Cuántos contratos en total se realizaron? Bueno, durante los periodos que la persona estuvo, digamos que por fuera, o sea, se hace la terminación del contrato, pues no prestó ningún servicio, entonces digamos que no se habla de que hubo una continuidad, pues como en ese servicio. Doctora Natalia, qué pena le interrumpo. ¿Cuántos Sí, contratos se firmaron con el señor José Benítez? cinco contratos. ¿Y entre cada contrato hubo interrupciones? Sí, su señoría. ¿Por qué, a qué se debían esas interrupciones? Porque ya el usuario no requería el servicio, no tenía la necesidad vigente, entonces se hacía pues como el cierre de la misión. Se Más o finalizaba pues menos, como esa necesidad. ¿cuántos Qué días pena, de señoría. interrupción fueron? Señoría, pues yo creo que fueron, pues no tengo acá pues como exacto el número, pero fueron diferentes. O sea, no hubo como establecido pues como estándar un día puntual, en una cantidad de días puntuales, no fueron diferentes. Como todo Doctora depende de la Maybel, necesidad. pues continúe, doctora Maybel. Gracias. Manifiesta el despacho quién daba las órdenes y las instrucciones en esos contratos que se firmaron con el señor José David Benítez para el desempeño de sus labores. Sí, el usuario, en este caso pues efectivo limitada, contaba con subordinación delegada, material y directa, en vista pues de que era la que establecía las funciones, responsabilidades, horario de ingreso, horario de salida del trabajador. Manifiesta el despacho quién le pagaba los salarios al señor José David Benítez. Nosotros procedíamos con el pago de los devengados y salarios del trabajador en misión en línea con lo que el usuario nos reportaba de sus novedades. Sírvase manifestar al despacho, existen unos bonos que están determinados, que fueron permanentes y de continuo pago. ¿En qué consistían? Como el bono de servicio, auxilio de formación, auxilio de alimentos.
¿En Sí, qué el bono de consiste? ser, sí, qué pena. Bueno, Continúa. listo. En el pacto expreso, pues como de los contratos, digamos que, por ejemplo, el bono de servicio, siendo un bono prestacional, pues se sumaba pues como a todos los trabajadores, precisamente pues por la labor que ellos desempeñaban internamente. Claro que esto pues era muy decretado por el usuario. Y los no prestacional, los que se pactan como no salariales, bueno, digamos que había uno de vivienda, había uno de formación, que dependía mucho pues como de los intereses del mismo trabajador en formarse académicamente, en disfrutar de sus bonos a través de la recreación, de las diferentes actividades. Eran muy dispuestos por la empresa usuaria, según pues obviamente quisieran entregárselo pues como al trabajador que quisiera establecerlo, pero era muy designado por la empresa usuaria bajo su tasa pues y su igualdad que manejaba referente a sus trabajadores de planta versus los trabajadores de emisión. Entonces era muy supeditado por la empresa usuaria. Doctora Natales, pero tengo una duda. Cuando usted dice que los disponía la empresa usuaria, ¿era que ellos se lo pagaban al trabajador o era ustedes? No, la empresa usuaria nos reportaba todas las novedades referentes a lo que el trabajador en misión podía recibir a través de salario y lo no prestacional. Pero ¿quién le pagaba esos bonos? ¿La usuaria o ustedes? Nosotros pagamos todo lo que nos reporta la empresa usuaria. Ustedes le pagaban, pero ¿quién creó esos beneficios? ¿Quién los pactó? ¿Quién pactó en favor del trabajador esos bonos? Ah, bueno, el régimen salarial es estipulado por la empresa usuaria. Mm, ok. Entonces es la empresa usuaria la que nos ¿Cómo, designa. cómo se le pagaban esos bonos? ¿Quincenal, semanal, mensual? Pues nosotros tenemos matriculado el periodo de pago 15 y 30 para los trabajadores de Efecti. Mientras estuvo contratado el señor José Benítez, ¿siempre se le pagaron esos bonos? En realidad, pues yo digo pues que sí, porque en realidad, pues dependiendo de lo que se estipuló con cada uno de los contratos que se firmó con el trabajador, se le pagaba lo que nos reportaba la empresa usuaria, pero entonces no sería como todo. Yo creo que con cada contrato, dependiendo de las condiciones del trabajador, se generaba pues como el pago, pero sí muy reportado por la empresa usuaria. Me dice que me puede repetir el nombre de esos bonos. ¿Bonos de qué era? Bueno, el bono de servicio es el bono prestacional. Sí. Y, Y el bono, los que no eran, los que inicialmente no eran salariales, ¿cómo se llamaban? sí, hay uno que se llamaba vivienda, hay otro de alimentación, creo que sí, eso es como los que hacía parte pues como de los Mm, planes de Vivi. beneficio que tenían los empleados usuarios, la empresa usuaria estipulada. Mm, ¿Ustedes controlaban esos pagos? Me refiero a, ¿había alguna forma de control que el trabajador los invirtiera en eso? Nosotros, pues, digamos que con cada legalización o con bueno, con cada vez que el usuario, pues, o el trabajador recibía su bono, pues nosotros lo que hacíamos era como comprometer al trabajador de que utilizara ese bono para ese fin que se le estaba estipulando. Y el trabajador se compromete con ese fin. Continúe, doctora Maybel. Gracias. Eh, Sírvase manifestar al despacho si en el evento de que hubiera alguna falta por parte del trabajador, ¿cuál era el procedimiento a seguir para poder determinar si continúa o no continúa el trabajar con la empresa? Nosotros aplicamos y aplicábamos, obviamente, pues como todo el proceso que se debe generar para el proceso disciplinario, digámoslo así. Entonces el usuario nos reporta pues como la novedad. Con esa novedad nosotros la recibimos, hacemos la citación de la persona al proceso disciplinario, nos llamamos a los descargos
realizamos pues el descargo en las fechas, según el año establecido, en las fechas que corresponda, pues como la citación a descargo, les permitíamos explicarse allí por ambas partes, pues como los eventos, y ellos pueden traer pues como obviamente aportar pruebas, todo lo que tenga que ver con el proceso como tal, y terminando ya los descargos, ya entraban en una revisión del incumplimiento que se generaba, o si no, se había o no incumplimiento. Dentro del expediente obra unas supuestas faltas que fueron cometidas por el señor José David Benítez. Eh, la empresa para la cual se envió en misión les había notificado y se le notificó al señor José David Benítez sobre esas supuestas faltas para poder él ejercer su derecho a la defensa. Creo que en el expediente del señor tiene un llamado de atención donde pues ya haya tenido pues como una situación puntual, eh, y y una suspensión y una suspensión previa pues como al despido, donde el señor Benítez ya sabía pues que se había causado pues como unas novedades. Pero, ¿quién hace la investigación disciplinaria? La empresa efectivo limitada, porque dice que tenía unas suspensiones, o la hace ustedes como dar ayuda temporal, que son quienes directamente, inicialmente lo contrataron a él. Exacto, nosotros tenemos en cuenta pues como obviamente toda la información que se realiza frente a los hechos, el llamado de atención, la suspensión previa, y es allí nosotros con esa información y con esa documentación tomamos las decisiones referente al caso. Sírvase manifestar al despacho si usted tiene conocimiento, si al señor José David Benítez se le notificó de esta situación irregular por parte de la empresa efectivo y por parte de Objeto a usted. la pregunta, señor juez, nadie ha hablado de la existencia de una situación irregular. Es una calificación propia de la doctora May. Doctora Maybel, reformule la pregunta. Sírvase manifestar al despacho si la empresa efectivo limitada notificó previamente al señor José David Benítez Herrera sobre las faltas que ellos determinaron que había cometido. Objeción, su señoría. La representante no puede confesar por efectivo. Responda, doctora Natalia. Por parte de nosotros, le realizamos la notificación, y él rindió versión libre y descargos donde conocía los hechos por los cuales se estaba haciendo pues como el proceso de descargos. Bueno, en estos momentos, pues, aunque de todas maneras, bueno, no figuran dentro del expediente, pues ya será analizado por el despacho. Quería, permítame un segundo que quiero que me haga claridad sobre, anteriormente había contestado con relación a los auxilios. Ustedes como dar ayuda le hicieron seguimiento creo que el doctor ya lo había preguntado, al auxilio, por ejemplo, de formación. ¿El señor José David Benítez tuvo alguna formación? Sí, sí, doctora, que le voy a decir a su señoría, qué pena. Tranquila, tranquila. Bueno, sí, nosotros en realidad en el momento en que se hace pues como entrega los auxilios, obviamente el trabajador es quien recibe de manera autónoma pues como el auxilio y es el que nos garantiza pues que obviamente lo va a utilizar para su fin. Creo que allí en su hoja de vida del primer contrato reposa pues como un estudio, una tecnología que él hizo. Pues creería pues que eso sopesa la parte de formación y toda la parte pues obviamente de cultura, deportiva, de bienestar que puede generar este auxilio en su línea del ser. Bueno, no tendría más preguntas, su señoría. Gracias, doctora Maybel. Gracias, doctora Natalia.
Con gusto, señoría. Me Lo- sí, retiro. lo- sí, sí, los representantes pueden retirarse. Muchas gracias, señoría. Tenemos ahora el interrogatorio al demandante. Señor José Benítez, levante usted su mano derecha. Sí, ¿Jura señor. usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, juro. Recuerde que si me falta la verdad puede incurrir en responsabilidad penal. De acuerdo. Los apoderados de efectivo limitada y dar ayuda temporales les va a hacer cada uno un límite de 20 preguntas que pueden ser asertivas o no. Es decir, usted, si le preguntan sí o no, usted tiene que responder sí o no. Y si quiere hacer alguna aclaración, lo puede hacer. Si no entiende Ok. alguna pregunta, me lo De acuerdo. manifiesta. Comencemos con el apoderado de efectivo. Gracias, señor juez. Señor José David, buenos días. Buenos días. Diga cómo es cierto, sí o no, que entre el 4 de septiembre de 2017 y el 30 de marzo de 2021, usted prestó servicios como trabajador en misión para efectivo limitada por conducto de dar ayuda temporales. Sí. Cuéntele a la audiencia, por favor, eh, mediante cuántos contratos suscribió en ese periodo del 4 de septiembre de 2017 al 30 de marzo de 2021 para desempeñarse como trabajador en misión. Correspondía a 5 contratos. Cuéntele a la audiencia los extremos temporales de estos 5 contratos, por favor. Estos 5 contratos, siendo el primero del 4 de septiembre al 15 de agosto del 2018, de ahí en adelante en su orden hubo unos vacíos laborales, 20 días, luego el siguiente fue de 16 días, el siguiente contrato de Sí, 16 y el último señor de José, 18. don José, no, no me puede hacer lectura de, no, de notas o apuntes, es lo que usted se acuerde. Sí, eso es lo que yo me acuerdo. ¿Cuál fue el último, Continúe, perdón? doctor. ¿Cuál fue el El último que último, recuerda? Sí. el último fue el del 2021. Fueron 18 días. Diga cómo es cierto, sí o no, que durante esos periodos dar ayuda temporal le realizó el pago de su salario de forma oportuna. ¿No? ¿Sí o no? Eh, Me hizo la consignación de salario. Sí. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted suscribió documentos o cláusulas en la que excluyó expresamente la naturaleza salarial de el auxilio de formación, alimentación y vivienda. ¿Me repite la pregunta, perdón? Diga cómo es cierto, sí o no, que usted suscribió documentos en los que se excluyó expresamente la naturaleza salarial de los auxilios de formación, alimentación y vivienda. Firmar. ¿Usted firmó Eh, algún documento donde se excluyera esos bonos es decir, que no hicieran parte de su salario? no, o sea, sí los ¿Los firmé, firmó? no tenía claridad de que, es decir, si yo no firmaba, no me contrataban. Entendido. De acuerdo con su respuesta anterior, cuéntele a la audiencia quién le indicó que en caso de no firmar estos documentos usted no sería contratado. Dar ayuda. Diga cómo es cierto, sí o no, que al finalizar cada uno de los contratos mencionados por usted, los 5 contratos, usted recibió el pago de su liquidación final de acreencias laborales. No lo recibí de forma completa. Cuéntele a la audiencia si usted presentó reclamación escrita solicitando reliquidación
de la inclusión de los auxilios como factor salarial a su empleador dar ayuda temporal. No, no Silenciado. apague No, el no, micrófono, señor José. ok. No, pues por eso, ¿Usted hizo alguna reclamación a dar ayuda temporales o a efectivo sobre esos bonos? ¿Alguna eh, reliquidación? ¿Les hizo usted alguna reclamación sobre eso? no, pues por eso es la demanda. Cuéntele a la audiencia el motivo de terminación de los contratos de trabajo que usted tuvo con dar ayuda temporales. ¿Me repite la pregunta, perdón? El Los motivo de la motivos terminación. Sí, los de motivos, exacto. terminación de cada contrato. ¿Por qué se terminaba Los- cada contrato? ¿Qué le decían a ok. usted? Me decían que salía a vacaciones. Salía a vacaciones y se generaba un vacío laboral, que son esas fechas más o menos oscilaban entre 15 a 20 días. 16, 20 días, digamos que el mínimo fue 16, el máximo fue 20 dentro de los contratos. Lo tomábamos como vacaciones. Y en los documentos de terminación de los contratos de trabajo con Darayuda, se hacía alusión a que terminaba para usted disfrutar sus vacaciones. En los documentos solamente limitaba a decir que se termina el contrato. Cuéntele a la audiencia quién le manifestaba que obedecía la terminación del contrato a su disfrute de vacaciones. Directamente, eso me lo manifestaba, era dar ayuda. Señor José, una pregunta. ¿Ustedes se lo manifestaban, le decían, termina el contrato porque se va a vacaciones o eso usted lo suponía? Eh, o sea, yo terminaba el contrato y pues ya ellos eran los que me decían pues que me iba a vacaciones. Cuéntele a la audiencia cómo es el nombre de la persona que le informaba que su contrato terminaba para disfrutar vacaciones. Era el señor Hugo Telles, ¿De qué empresa? para Efecti. Pero usted en respuesta anterior manifestó que los de dar ayuda le decían que salía a vacaciones. Entonces precise, ¿fue efectivo o dar ayuda? Al momento en que me informaban, se me manifestaba que era por medio de dar ayuda, pero digamos, yo nunca tuve contacto con alguien de dar ayuda solamente en el tema de la fecha de contratación, pero todo fue por medio de Efecti. Las instrucciones, todo fue por medio de Efecti. Diga cómo es cierto sí o no que el 4 de febrero de 2021 se le notificó un requerimiento por incumplimiento de horarios. Eh, es, no me notificaron. ¿Usted recuerda ese evento de ese incumplimiento de horarios? Sí, sí lo recuerdo. Cuéntele a la audiencia cuál fue el procedimiento que adelantó dar ayuda temporales por ese tema de incumplimiento de horarios. Me dijeron que fuera a la oficina y pues allá fue donde me notificaron. ¿Cuál oficina? ¿Oficina de La quién? de Efecti, ¿En las instalaciones de Efecti sí, o de ayuda temporales? las instalaciones de Efecti. Yo no asistí a las oficinas de dar ayuda solamente para el tema de exámenes y de hecho creo que esa no era la oficina de dar ayuda. Un momento.
Diga cómo es cierto, sí o no, que usted aprovechó el auxilio de formación que le reconoció dar ayuda temporal para estudiar. No, eso es falso porque yo no hice estudios durante ese periodo. Entonces no, tampoco había un seguimiento como manifestaron ahorita que yo tenía que, para que anoté la palabra, qué pena, a que yo hice un compromiso, que yo me comprometía, perdón, a reportar eso, a dar ayuda. Yo no firmé nada en que me comprometiera o alguien me preguntó siquiera en que me estaba formando con ese auxilio. Aplica tampoco para el de vivienda o bueno, los otros auxilios que están ahí anotados y que yo asumía como mi salario mensual. Cuéntele a la audiencia los motivos de la terminación del contrato de trabajo del 30 de marzo del 2021. Los motivos me adjuntaron que era por un tema de, de horario, sin embargo, no me reportaron tampoco como las pruebas adjuntas a ese despido. Se basó en el testimonio del jefe inmediato que tenía en ese momento. Tampoco se tuvieron en cuenta las pruebas que adjunté al, al comité disciplinario y esa entrevista fue directamente con Efecti. No fue, es decir, yo no me contacté con alguien del comité disciplinario para exponer esto, no fue tenida en cuenta mi testimonio, perdón, testimonio no, las pruebas que adjunté. Durante esos 5 contratos de trabajo que usted tuvo con Darayuda, diga cómo es cierto, sí o no, que la empresa le hizo los aportes al sistema de seguridad social integral. Él me hizo los, o sea, ¿cómo así? Perdón, repite la pregunta. Si durante esos 5 contratos le hicieron el pago de los aportes al sistema de seguridad social. No de forma completa. Gracias, no tengo más preguntas. Gracias, doctor Cristian. Tiene el uso de la palabra la apoderada de ayuda temporales, doctora Elizabeth. Muchas gracias, señor juez. José David, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, muchas gracias. José David, nárrale por favor al señor juez, en la forma más detallada que para usted sea posible, cómo llegó usted a presentar una hoja de vida en dar ayuda temporal ese. Usted presentó una hoja de vida a ayuda temporales. ¿Usted llegó allá y presentó su hoja de vida? No, yo, una persona de Efecti, con la cual yo me contactaba en su momento por un evento que yo realizaba externo, en algún momento me pidió la hoja de vida, en ese momento era la jefa inmediata, y meses después me dijo que me presentara en Efecti y pues para trabajar con ellos. Digamos que me vio en un evento, le gustó mi trabajo y me pidió la hoja de vida, pasaron meses, luego empecé a trabajar en Efecti, presenté las pruebas y demás. Ahí fue cuando tuve conocimiento de dar ayuda, que pues esa fue como el acercamiento, no fui directamente a dar ayuda a presentar la hoja de vida. Señor José, ¿puede retirar un poquito el... ¿Está con un celular o un computador? Con un celular. Es que no le vemos los ojos, no vemos bien su rostro. Retírelo un poquito para que se pueda ver su rostro. Ya, ahí. Eso, ahora sí. Ok. Continúe, doctora. Gracias, señor juez. José David, nárrale por favor al juzgado detalladamente cómo fue el proceso de selección y vinculación suyo como trabajador en misión de dar ayuda temporal S.A. A mí me citaron
me hicieron, digamos que unas pruebas, las pruebas... Escúcheme, José David, que yo lo interrumpa. Como nosotros no conocemos usted de quién nos está hablando, procure, por favor, cuando hable de alguien, decirnos el nombre. Y cuando hable de un lugar, pues decirnos qué lugar es, porque nosotros, como no conocemos su historia, necesitamos estos detalles para comprenderla. Muchas gracias. Y por favor, quédese quieto porque es que la imagen se mueve mucho. Eso. Ok, espera, es que lo ubico mejor para... ¿Ahí me ven bien? Sí. Ok. Perdón, ¿me repite la pregunta? Tranquilo, José David, nárrele por favor al juzgado lo más detallado que usted le sea posible el proceso de selección, vinculación y contratación suyo como trabajador en misión de dar ayuda temporal S.A. Ok, me citan en la regional el Hugo Telles, ¿cómo se llama? El de recursos humanos, la persona encargada de recursos humanos. Me hace pues la entrevista, me pide la hoja de vida, le cuento algo de mi experiencia, luego me envían a hacer unas pruebas, ¿cómo se llama eso? Como de laboratorio. Hay una visita domiciliaria, hay una serie de pruebas que debo hacer en las instalaciones de FECTI. Son pruebas de conocimientos para ver como mis habilidades psicotécnicas y luego espero la llamada para la contratación, para firmar contrato. José David, dígale por favor al despacho si usted antes de suscribir cada uno de los contratos que usted manifestó en respuesta anterior, que habían sido 5, usted los leyó antes de firmarlos. Yo recibo los contratos en la Escúcheme, José NF. David, como la pregunta es asertiva, es decir, diga cómo es cierto, sí o no, si usted antes de firmar los contratos los leyó, por favor me contesta en ese sentido. ¿Sí o no los leyó? Sí los leí, pues igual son contratos que tienen bastante tecnicismo, entonces no los leí completamente. Me limité a revisarlo porque es bastante extenso y son bastantes puntos y eso es para firmar ese contrato prácticamente debido a toda la documentación que me piden y información y demás, prácticamente es toda una mañana en las instalaciones de FECTI. José Además, David, diga, porque pues si no firmaba, pues no me contrataban. José David, dígale por favor al despacho cómo es cierto, sí o no, que usted solicitó alguna explicación o expresó tener alguna duda sobre el contenido de los contratos que suscribió. Pues es que realmente Sí, cuando ¿Sí o ¿expresó no, alguna José duda? David? ¿Sí o no? Sí, necesito que me responda sí o no, porque esas son preguntas asertivas, sí o no, y después puede aclarar. ok. Sí, sin embargo, no dan la capacitación suficiente, eran bastantes personas también las que estaban ahí. De acuerdo a su respuesta anterior, puede expresarle con claridad y exactitud al señor juez las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en las cuales usted manifiesta haber expresado esas dudas. Le explico, es decir, dígale a quién se la manifestó, cuándo se la manifestó y en qué sentido eran sus dudas. Eh, pues yo ese día, pues digamos que verbalmente, pues le pedí a la persona que estaba como a cargo de recoger esa documentación, pues vuelvo y le digo, o sea, si no firmaba, pues no tenía claro que no me iban a contratar. Entonces, el tema, por ejemplo, del bono de servicio del auxilio ¿de qué? El auxilio el del bono, eso no, o sea, no sabía, no había como alguien que me explicara y me dijera, venga, corresponde a su salario, esto corresponde a un auxilio tal. Eso ya me vine a dar cuenta ya cuando me habían contratado y ya me ha llegado, digamos que el desprendible de nómina y
es algo que no explican claramente. O sea, David, diga cómo es cierto, sí o no, que al momento de usted vincularse a la ayuda temporal SA, a través de las hojas de vida presentadas, usted expresó que vivía en un apartamento en el cual pagaba arriendo ubicado en la calle 7, número 87B70. Que si yo Doctora, expresé un momentico, un momentico. ¿Cuál es la intención de esa pregunta, doctora? Ahondar, señor juez, sobre los pactos no salariales previstos en los contratos de trabajo referente a la vivienda. Ok, responda. ¿Tiene clara la pregunta? Le reitero. Sí, por favor, doctora. O sea, David, diga por favor al despacho cómo es cierto, sí o no, que en las hojas de vida presentadas por usted, la ayuda temporal SA, expresa que usted paga arrendamiento en un apartamento ubicado en la calle 7, número 87B70, estrato 2. No. ¿Usted no manifestó eso en el contrato o no se acuerda? No, pues pongo la información en la hoja de vida, pero no es como que les diga yo si pago arriendo o no. Ok. Continúe, doctora. José David, exprese, por favor, qué valor paga usted por arrendamiento en cuando estaba vinculado con Dar Ayuda Temporal SA durante los contratos ejecutados. Le voy a reformular esa pregunta. Mientras usted estuvo vinculado aquí con las demandadas, bueno, con ayuda temporales, ¿usted pagaba arriendo? Sí, yo pagaba arriendo, pero la empresa nunca se preocupó por preguntarme si pagaba o no arriendo. Continúe, doctora. Gracias. José David, de acuerdo a su respuesta anterior, ¿nos puede indicar, por favor, el valor del canon del arrendamiento que usted cancelaba? Uy, para esa fecha era más o menos, es que no recuerdo, espérate, creo que yo en esa época yo vivía en el Tintal y pagaba alrededor más o menos es que la verdad no me acuerdo. No me acuerdo como para darle una cifra exacta. No recuerdo porque fue hace bastante tiempo y ya he vivido en otras partes. Aproximadamente, José David. No. No me acuerdo, no, ni idea. José David, dígale por favor al despacho cómo es cierto, sí o no, que usted llegó tarde a trabajar el día 2 y 3 de febrero y el día 12 de marzo del 2021. No, yo no llegué tarde a trabajar. Yo siempre me encontré en labor, en función a las labores que se me encomendaban a diario. José David, nárrale por favor al juzgado en la forma más detallada que usted le sea posible qué actividades desarrolló usted durante el periodo comprendido por el último contrato que usted desempeñó como trabajador en misión de Dar Ayuda Temporal S.A. Pues siempre fue la misma labor en todos en todos los contratos. Siempre digamos que fue lo mismo. La última vez estuve desempeñando labores de visitar a puntos. Yo tenía labores en bodega. Digamos que mi sitio de trabajo era también rotativo. Entonces, yo me tenía que movilizar tanto en los eventos, puntos de atención, oficina de FECTI en la Regional Bogotá, la oficina
de Dirección General al Norte, tenía a cargo 2 bodegas, de hecho. Entonces era rotativo entre los puntos, los eventos, las oficinas y demás. Y todos estos eran cargos que esto no, siempre fue lo mismo. Siempre estaba rotando. José David, dígale por favor al despacho, con base en esa descripción que usted nos acaba de dar, ¿cómo es cierto, sí o no, que usted durante la jornada de trabajo consumía alimentos? No, lo normal, los almuerzos, a veces no se podía, no sé, a veces ni siquiera se podía almorzar porque digamos que los eventos eran, para los que trabajamos en esto, las jornadas a veces eran largas, en el sentido en que como son eventos, las horas de almuerzo eran a veces inciertas por ese mismo tema. Un ejemplo, estoy en un concierto en el Parque Simón Bolívar, haciendo la actividad de Efecti, pero pues no hay algo cerca para comer, para poder salir a la hora indicada. Entonces, en el momento que se podía, se hacía, si no, pues se aplazaba o algo pasaba. O sea, David, dígale por favor al juzgado cómo es cierto, sí o no, que a la terminación de sus contratos en la liquidación de prestaciones sociales, a usted se le liquidaban vacaciones compensadas en dinero. No, no, o sea, lo que vuelvo y digo, no es completamente. ¿Sí le pagaban a ustedes sus vacaciones? No completas. Por eso es la demanda. El auxilio de formación y el bono de servicios era algo que no estaba incluido. Señor juez, no tengo más preguntas para el demandante. Muchas gracias. Gracias, doctora Elizabeth. Tenemos gracias, señor José Benítez, el testimonio de Cielo Salinas. Sí, señor juez. Ya le digo que se conecte. Listo. Permítame un momentico. Gracias.